Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Tauro, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, bisonte. Muy bien, Tauro. Mi querido bisonte, hay una imagen muy curiosa que he visto. Es como que tú cayeras como si fuera un precipicio, corazón, pero tiene estructuras. Como si fuera, yo que sé, ustedes conocen esos pozos de agua en la cual, cariño, tienes que poner un balde con una soga para poder sacar lo que es el agua. Mi querido Tauro, siento que muchos de ustedes, cariño, parece como que no encuentran una respuesta o una salida, mi querido bisonte. Siento que a lo mejor de repente tú quieres que una persona te dé una respuesta, una explicación. Siento, mi querido Tauro, que posiblemente muchos de ustedes quizás estás teniendo algún tipo de enfrentamiento en el trabajo, con tu familia, con tu entorno, mi querido bisonte. Te gustaría de repente buscar una solución, pero es como que ellos te ponen trabas o simplemente se quedan mudos, mi querido Tauro. A veces no entiendes por qué su actitud. A veces no entiendes por qué ese cambio. A veces no entiendes, Tauro, por qué ese grupo de personas se porta así contigo, mi querido bisonte. A mí lo que me gusta, Tauro, es que tú estás buscando respuestas. Tú estás buscando soluciones. Son ellos, cariño, que ponen lo que es una barrera en la comunicación, en el contacto, Tauro. Son ellos. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, mi bisonte. Signos. Vamos a ver signos, Tauro. Signos, bisonte. Vamos a ver. Me sale Capricornio. Me sale Libra. Sagitario o Acuario. Cierras con un Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver, bisonte, vamos a ver. ¿Qué me dicen iniciales? La letra Q, la letra P, la letra H y la letra Y. Cariño. No sé por qué siento, Tauro, que tú, a esa persona con la cual tú quieres una explicación o te preguntas qué es lo que está pasando, esa persona lo tiene cerca, cariño. Espero que no lo tengas en el trabajo porque si no, esto puede traer consecuencias contigo.
A lo mejor van a pensar que tú eres la persona problemática o problemático, mi querido bisonte, y que ellos pues simplemente son unos santos. Tauro. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tauro. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Bisonte, cariño. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tauro. Me sale la carta del caballero de bastos. Hay mucha tensión. Hay mucha tensión en estos momentos en tu vida, Tauro. Es como que tú también, como que estás esperando el momento oportuno. Es como que me dice Richard, que me diga algo y me va a conocer. Estás un poco a la defensiva también, Tauro. O hay una persona que está lo que es a la defensiva. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un lagarto, cariño, como si fuera lo que es un camaleón, y aquí hay un personaje que está encima. Siento, mi querido bisonte, que esa persona también es muy cambiante. A lo mejor me dice Richard, actualmente estamos tranquilos, pero estoy seguro que dentro de unos días, esta persona va a empezar otra vez con su negatividad, mi querido bisonte. Está lidiando con una persona que parece que es un poco bipolar. Estés en compromiso, sea tu amigo, sea tu enamorado, compañeros de trabajo, como que es algo bipolar, bisonte. O de repente, Tauro, ellos dicen que tú eres bipolar. Lo dudo sinceramente. Pero bueno, en el rebaño del Señor, mi querido bisonte, hay de todo. Pero estás lidiando con una persona cambiante, Tauro. Nunca sabes por dónde va a tirar. Nunca sabes, cariño, si es tu amigo o tu enemigo. Nunca sabes. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Dice, transición profesional. Escucha. El arcángel Samuel. Tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Bisonte. Te enseño las cartas. Da igual si tú tienes título profesional, da igual, cariño, si a lo mejor trabajas como empleado, da igual si a lo mejor me dice Richard, yo tengo un proyecto en mente, pero me da miedo. Esta carta te dice, en primer lugar, encomiéndate al arcángel Samuel. En segundo lugar, mi querido bisonte, el que no arriesga, no gana. Tauro. Tienes que ser perseverante, tienes que tener paciencia, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que a lo mejor tú, en la parte económica, en la parte profesional, te estás desempeñando en algo que no te gusta. O quieres hacer un cambio para estar cerca de los tuyos, para estar cerca de repente con tu familia, con tu entorno. O quieres algo diferente, Tauro. Pero recuerda, mi querido bisonte, el que no arriesga, no gana. Tauro. Vamos a ver, Tauro, cariño, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me sale la carta, cariño, del as de bastos y la carta del 9 de copas. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros posiblemente es como que tú estuvieras echando la culpa a alguien, Tauro. O hay una persona que te echa la culpa a ti. Y está relacionado, cariño, puede ser sueños, proyectos, pero también puede ser pareja, Tauro. Pareja. Te voy a enseñar las cartas, un momento. Tauro.
No sé por qué siento, Tauro, que muchos de ustedes piensan que ellos te han arrebatado al gran amor de tu vida o que ellos, cariño, se han encargado para que la persona que te interesa cambie de opinión. Y muchos de ustedes, Tauro, piensan que el gran amor de tu vida no se ha ido de una forma voluntaria. O esta persona lo ha endulzado, lo ha dicho algo, o esta persona, cariño, ha hecho algo relacionado con la magia. Sé que no les gusta a muchos, pero ¿qué quieres que haga? Tauro, mira, fíjate bien. Si te das cuenta, tenemos esta carta. Aquí hay una persona que está un poco deteriorada. Parece que su mundo es gris. Hay una herradura, una cerradura aquí, cariño, perdón, pero falta su llave. Es como que está incompleto, incompleta. Y esa mirada, mi querido bisonte, es de tristeza. Y aquí hay una mujer que ha aparecido de la nada. ¿Por qué? Porque esta mujer sale del suelo. ¿Te das cuenta? Ha aparecido de la nada. Puede ser hombre también. Puede ser hombre. Esta mujer, cariño, esta energía, tiene lo que es un trébol de color negro. Al costado hay un sapo. Aquí tiene lo que es una vitrina con santos. ¿Qué me quiere decir, bisonte? Esta persona cree en magia. O esta persona, cariño, es una bruja. O es un brujo. Esta persona apareció de la nada, Tauro. Y posiblemente cuando apareció esta persona, mi bisonte, todo empezó a ir mal en tu vida. Tu trabajo, tu proyecto, el amor, la familia. Hay una persona que ha aparecido recién en tu vida. Puede ser de una forma sentimental, puede ser un amigo, una amiga, puede ser de repente una persona conocida de la persona que te interesa, pero esta persona, cariño, nunca ha tenido buenas intenciones con ustedes. A lo mejor es una persona que tú conocías, pero que nunca has tenido contacto. Y de la noche a la mañana, Tauro, empieza a fluir la comunicación, viene a casa seguido, se habla con tu pareja, se habla contigo, se habla con tu familia. ¿Por qué? ¿Cuál es su interés, Tauro? ¿Por qué ahora se acerca más a ustedes? ¿Por qué ahora te busca, Tauro? ¿Por qué? ¿Te preguntas? ¿Ahora entiendes por qué las cosas te han ido mal? Porque hay una persona que apareció, Tauro. Hay una persona que apareció y no apareció porque te quería. Apareció porque quería destruirte, bisonte. Y no sé por qué siento, Tauro, que tú, de una forma ingenua, lo abriste la puerta de tu casa, la puerta de tu familia, la puerta de tu corazón, bisonte. Haz memoria, Tauro. Haz memoria, Tauro. ¿Quién es esa persona que apareció en tu vida? Desde que apareció esa persona, cariño, todo te ha ido mal. Todo te ha ido mal, Tauro. Haz memoria, bisonte. Haz memoria. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. A lo mejor es tu pareja nueva. Puede ser. La carta, cariño, del 6 de copas. Siento, mi querido bisonte, que muchos de ustedes posiblemente sospechas esto. Algunos de ustedes, Tauro, actualmente es como que hubieras perdido todo. Estás viviendo sola, estás viviendo solo, y de repente muchos de ustedes sospechan qué es lo que está pasando, Tauro. Porque te levantas en la madrugada, bisonte. Y siento, Tauro, si esta carta lo relacionamos con los sentimientos, con tu pareja, con tu familia especialmente. A lo mejor tú has tenido lo que es una discusión con tu familia. A lo mejor, cariño, alguien se ha alejado de tu vida. Siento que ellos están reaccionando, bisonte. Es como que ellos dicen, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué he dejado a Tauro? ¿Por qué he soltado a Tauro? ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado en mi cabeza? Yo jamás haría esto, cariño. A veces hay personas que hacen cosas en contra de su voluntad. Sé que la palabra es libre albedrío,
Pero hay personas, cariño, que utilizan magia. A lo mejor esta persona no quiso irse de tu vida. A lo mejor esa persona, cariño, nunca quiso hacerte daño. Pero de la noche a la mañana cambió cuando apareció una persona en tu vida. Hay alguien que en base a esto, mi querido bisonte, se alejó. Se alejó, Tauro. Pero ahora recapacita, ahora reflexiona, medita. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué me porto así? ¿Por qué tengo ese impulso? ¿Por qué de repente tengo ese vicio? Y tú de repente, Tauro, intentas rescatarlo, intentas hacerle entender, pero esta persona no ve, está ciego, está ciega, bisonte, porque hay una manipulación, Tauro. Por eso que estás ciego, por eso que estás ciega, bisonte. Hay una manipulación, Tauro. Eso es lo que está pasando, bisonte, y tú no te enteras. Hay una manipulación. Esta persona nunca quiso hacerte daño. Esta persona, cariño, nunca quiso alejarse de ti. Esta persona nunca quiso hacer algo en tu contra. Pero hay alguien que llegó en tu casa, en tu vida, en tu mundo. Haz memoria, Tauro. Haz memoria, no vaya a ser que lo tengas cerca, bisonte. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Trabajo, dinero, amor, respuesta da igual. Vamos a ver, bisonte, vamos a ver, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Uy, el colgado. Actualmente tienes problema con esa persona. Actualmente estás teniendo problemas con esa persona, cariño. Mira. ¿Has discutido con él o con ella? Vamos a ver. Bisonte. Vamos a ver, Tauro. Respuesta general. Pregunta lo que quieras. Tú has discutido con él o con ella. Por eso que las cosas ahora te van mal. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. Y también representa el hilo de la vida, parentesco entre ustedes, familia o pareja. Opción 2. La carta de la fuerza es un sí, o el sol, cariño, Leo. O puede ser hijos, o una persona menor. En cuestión de respuesta es un sí. Vamos a ver qué te dice, mi querido bisonte, las cartas de las manifestaciones, Tauro. Vamos a ver. Bisonte, 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 Tauro, 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 cariño. Vamos a ver qué me dicen. Dice, escucha, la gratitud es el camino rápido hacia la revelación. Para acelerar la revelación, incorpora la gratitud a los 3 pasos del proceso de creación. Escucha, pide, cree, recibe. Cariño, cuando estés en el primer paso, pide. Escribe lo que deseas, pero comienza cada frase con estas importantes palabras. Estoy tan feliz y agradecido, ¿ahora qué? Cariño, ¿ahora qué vendrá? Corazón, ¿vale? ¿Ahora qué? ¿Qué me tienes preparado? Destino, universo, Dios, papá Dios, ¿qué me tienes preparado? Recíbelo con amor, cariño, porque todo es aprendizaje, todo es evolución, mi bisonte. Voy a canalizar, Tauro. Vamos a ver. Pero antes de eso voy a sacar cartas con los ángeles guardianes, bisonte. Vamos a ver, Tauro, 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 cariño, ¿qué me dicen? Tauro. Hay una mujer delgada, muy delgada, cariño, que de repente tiene hijos menores o acaba de dar a luz. No sé qué tiene que ver para ti. Muy delgada. Es muy delgada esta mujer. Dice, Rey de Tierra, 6 de aire. Mi querido bisonte. Qué bonitas cartas. Mira, Tauro. Dice, próspero, generoso, exitoso, Rey de Tierra.
Si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, que en sus manos tiene lo que es una moneda de oro y hay un árbol, hay un tronco aquí, bisonte. Hay un árbol. ¿Tú has escuchado esa frase que dice, todo lo que tú siembras al final vas a cosechar, mi querido bisonte? Pues entonces, Tauro, siento que muchos de ustedes, por tu buena obra, por tu buena fe, posiblemente, corazón, te viene lo que es una ayuda, te viene lo que es un rescate, Tauro. Bisonte. Hay algo que tú has hecho, algo positivo, algo bueno, algo maravilloso. Y siento, Tauro, que se te devuelve con treces. Siento, bisonte, que te vas a rescatar. Siento que inclusive muchos de ustedes van a tener un apoyo económico, posiblemente para hacer lo que es un viaje, Tauro. Tú y los tuyos. Tú y los tuyos. Porque está al costado, cariño, de la carta del Rey de Oros. Y la carta del 6 de espadas que representa rescate. Bisonte. Si tú tienes planes, Tauro, de hacer un viaje, de emigrar con tu familia, lo vas a hacer. A lo mejor lo haces tú primero, pero luego, bisonte, lo puedes atraer a todos ellos. Tauro. Entonces, mi querido bisonte, te veo preparando tus maletas, te veo haciendo un viaje, te veo tomando un avión, te veo en el aeropuerto, cariño. Bisonte. Hay algo que vas a hacer. O te vas de vacaciones. Richard, me voy de vacaciones con toda la familia porque tengo dinero y porque yo lo valgo. Me encanta. Seguro que no eres autónomo o autónoma como yo. Yo tengo que trabajar siempre. Muy bien, bisonte. Vamos a canalizar las semillas sagradas, bisonte. Todo lo que vea, Tauro, te lo diré. Empezamos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro, corazón, tú te has llevado un susto muy grande, Tauro. No sé si a lo mejor has tenido lo que es un accidente o has estado un poquito delicado de salud, pero te has llevado un susto muy grande, bisonte. Es como que el universo, es como que Dios te da lo que es una oportunidad, Tauro. Aprovecha esa oportunidad, mi querido bisonte, porque has estado prácticamente, corazón, como se dice, a punto de dejar esta tierra, Tauro. Algo te pasó a ti, mi bisonte, ya me lo contarás ya, pero aprovecha que Dios, el universo, te está dando lo que es una oportunidad, bisonte. Es como que has vuelto a nacer, Tauro. Aprovecha, bisonte. Vamos a ver. Siento, mi querido Tauro, que tú te encontraste con una persona y hubo lo que es una discusión, una riña, hubo lo que es un reclamo, Tauro. Desde que tú has tenido esa riña, ese reclamo, es como que has empezado a sentirte mal lo que es en la salud. Tienes un problema en la rodilla. Tienes un problema en la rodilla. Te recomiendo que vayas al médico. Cariño, el tarot no lo resuelve todo, no. Para eso están los profesionales, Tauro. Tienes un problema en la rodilla, he visto. Clarito, clarito, cariño, que puede ser ligamentos o músculo. No tiene que ver nada con el hueso, o quizás, pero he visto más músculos, ligamentos, Tauro. El nombre de María, no sé qué tiene que ver para ti el nombre de María. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Uy, por Dios, ¿qué estoy viendo, Tauro? No me gusta.
No me gusta, Tauro. Mi querido bisonte, ¿por qué has aguantado esto, Tauro? ¿Por qué has aguantado? Hay una persona que viene prácticamente... Es que, ¿cómo encuentro esa palabra? Una persona, cariño, que le gusta utilizar la fuerza. Ya me entiendes, Tauro. ¿Por qué has permitido esto, Tauro? Es como que alguien te ha alargado la mano. Bisonte. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Tauro. Vamos a ver, Tauro. Tauro, 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 cariño. No sé por qué me dice, dile que no es culpa de ellos. Es como que tú de repente, Tauro, te has estado culpando algo, pero alguien me dice, dile que no es culpa de ellos. El nombre de Jimmy, no sé qué tiene que ver el nombre de Jimmy o Jim. Dice que tienes que vigilar la escuela o que tenga cuidado cuando vaya a la escuela, Tauro. Bisonte, cariño, tú te estás descuidando mucho en tu salud, Tauro. Tú estás teniendo mucha molestia lo que es aquí por la apéndice. Cariño, te recomiendo que vayas al médico. No te tomes las cosas tan a ligeras, Tauro. Si tú empiezas a tener algún tipo de molestia en el aspecto físico, cariño, ve al médico. A tu médico de cabecera, o ve a un médico, cariño, que te diga qué es lo que puede ser, porque me está diciendo por el apéndice, por el estómago, luego he visto ligamentos. Hay alguien que te está diciendo, Tauro, te estás descuidando de tu salud. Tauro, vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Dice, quiero decirle una verdad. No sé qué verdad, cariño. Es como que hay alguien que quiere contarte una verdad. Uy, por Dios, se me escarapeló el cuerpo lo que he visto. Se me escarapeló el cuerpo, cariño. Tauro. Uf, qué feo, cariño. Voy a tomar agua. Un momento. Algunos de ustedes, Tauro, van de repente lo que es a una peluquería o algún salón de belleza, ¿vale? O tú de repente, si eres chico, vas a un peluquero, yo qué sé. Siento, mi querido Tauro, que en ese lugar hay mala vibra, hay mala energía. Y no vaya a ser, Tauro, que hayan agarrado tu cabello. Es importante que tú veas que tu cabello lo mezclen con lo demás. Tauro. No vaya a ser, corazón, que están en complicidad con, yo qué sé, con la que vende ahí, con la que corta, yo qué sé, cariño. Tengan cuidado, bisonte. O si tú te cortas el cabello en casa, no lo tires en el basurero. Si es posible, quémalo, Tauro. Te voy a decir lo que he visto, Tauro. Yo he visto, Tauro, una mujer, cuerpo de mujer, con cara de mula, que es como el burro y caballo, ¿no? Cara de mula, cariño, los brazos normal, el torso normal y los pies, cariño, que tenían de cabra. Por eso te digo, mi querido Tauro, no vaya a ser, corazón, que en ese lugar haya algo. O de repente han tomado algo tuyo, bisonte, cariño. O la envidia, o estás tratando con una persona que sabe mucho de magia, Tauro. Qué horrible ver eso, bisonte, qué horrible. No me gusta ver eso a mí. Qué horrible. Una persona que físicamente muy bien, pero con esas características, Tauro. En México tiene un nombre, no sé cómo lo llaman, de esas personas que pueden tomar la imagen, como se dice, de cualquier animal. No sé cómo se llama en México. Me lo pones en los comentarios, cariño. Hay un nombre. Hay una persona que se transforma, sinceramente. Hay una persona, cariño, que... Y esto es cierto, Tauro.
Mira, en mi pueblo, cariño, había una mujer que ya no está, que en paz descanse. No era mala persona, pero bueno. En mi pueblo, cariño, no sé si habrá sido ella o simplemente otra persona, ¿no? Pero una vez había un hombre que en mi pueblo salen lo que es a cortar la semilla de la caña de azúcar a las 4 de la mañana. Tienen que salir temprano. Entonces, este hombre salía a hacer su trabajo, ¿no? A tomar lo que es el carro. Entonces, cuando estaba pasando por su calle, vio un pato negro, cariño. Un pato negro grande. Entonces lo entró lo que es la avaricia, corazón. ¿Sabes qué hizo, cariño? Como se iba lo que es a cortar la semilla de la caña, tenía como un saco, cariño, lo tiró el saco y atrapó el pato, un pato negro. Entonces, como el pato empezó a gritar, cuando estuvo a punto de coger algo para acabar con el pato, ¿no? El pato lo habló, Tauro. El pato lo habló y le dijo su nombre: soy yo, no me hagas daño. El pato lo habló, corazón. Hay personas, yo no sé si a lo mejor esto es de una forma natural o hacen algún tipo de pacto, cariño, que se transforman en animales, Tauro. Y eso pasa mucho en los pueblos, en Perú, Latinoamérica, en México, cariño. A ver, mi linda gente de México que me lo cuente. Hay un hombre que lo dice. Yo he visto clarito, cariño, una mujer con cara de mula, patas, cariño, de cabra. Qué horrible, sinceramente. No me gusta ver eso a mí. Pero lo he visto con las semillas sagradas, bisonte. Ten cuidado, Tauro. Ten cuidado. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. No sé por qué me dice el nombre de Miguel o Miguelina, no sé. Me sale la carta, cariño, de la emperatriz. Muchos de vosotros, quizás mi querido Tauro, están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Virgo. Hay una persona que está esperando un hijo o una hija. O hay una persona, cariño, que te interesa, pero que tiene compromiso, que tiene pareja. Es una persona, cariño, que oculta algo. No sé si a lo mejor de repente tú sientes que la criatura que va a tener esta persona no es del padre indicado. No sé, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, bisonte. Es una lectura general. La carta del caballero de espadas. Vas a recibir o has recibido lo que es una noticia anónima. O de una persona, cariño, que no da la cara. Números telefónicos falsos, números ocultos, perfiles falsos. Pueden ser de personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Ten cuidado. No hagas caso, bisonte, ¿vale? La carta del 7 de bastos. Últimamente sientes una conexión muy fuerte con personas que a lo mejor de repente están lo que es en el extranjero. O de repente, cariño, con personas con las cuales tú no has tenido contacto hace mucho tiempo, pero estás sintiendo su conexión. Esta persona, cariño, puede ser delgado o delgada, muy espiritual. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. O de repente, mi querido bisonte, tú estás soñando con una persona especial. Una persona con la cual, entre ustedes, pasó algo importante. Voy a sacar una carta más. La carta del 6 de oros. Vas a recibir lo que es ayuda económica, cariño. O alguien te hace un préstamo o te habla de un trabajo, bisonte, ¿vale? Alguien te hace un préstamo o te habla de un trabajo. Voy a sacarte un mensaje de los arcángeles otra vez porque no me ha gustado lo que he visto. No me ha gustado, Tauro. Es la primera vez que en una canalización veo esto. Es una mujer, ¿vale? Vamos a ver. Un mensaje, por favor, para Tauro. Dice, clarividencia. El arcángel Raziel. Yo ayudo
a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial. Encomiéndate al arcángel Raziel cada vez que tú de repente te sientas amenazado o amenazada por las energías, o de repente si tú me dices, Richard, yo quiero crecer lo que es en la parte espiritual. El arcángel Raziel, cariño. Cada vez que tú, mi bisonte, porque a lo mejor me dices, Richard, lo que tú has visto, yo también lo siento, yo también lo he visto, no sé qué hacer. Tú tienes que repetir siempre, cariño, te reprendo en el nombre de Dios, Dios Todopoderoso, Papá Dios, cariño. La sangre de Cristo tiene poder. Haz eso, cariño, ¿vale? Te quiero, bisonte. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.